Hola, soy Benora, y hace 2 noches, en la cena de compromiso de mi hermana, ella me llamó pobre trabajadora de basura frente a toda la mesa. Pero lo curioso es que estábamos sentados en un restaurante que yo construí. No lo sabían. Aún no lo sabían. Peor que su insulto fue lo normal que se sintió, como si ser borrada fuera parte del menú de la velada. Nadie me defendió, ni mis padres, ni siquiera mi hermano. Entonces, un invitado miró a su alrededor y preguntó, ¿qué hace la dueña comiendo con los invitados? Y de repente, todo se resquebrajó. ¿Alguna vez has sido invisible en una sala que construiste con tus propias manos? El mensaje llegó justo después de las 3 p.m. Yo estaba preparando un nuevo plato en la cocina de pruebas, cuando mi teléfono vibró sobre el mostrador. Era de mi madre, Clarinda. Algo lo suficientemente raro como para hacer latir mi pulso. El mensaje era breve, fríamente eficiente. Cena de compromiso de Isolda en Alden el jueves a las 7. Maison Verde. Sin saludo, sin firma y, por supuesto, sin mención de que Maison Verde era mío. No lo sabían, claro. ¿Cómo iban a saberlo? No lo había gritado a los 4 vientos. Después de todo, esta era la familia que una vez me dijo que el trabajo de saneamiento no era un emprendimiento real. La ironía de que hubieran elegido mi restaurante insignia, pensando que era simplemente lo suficientemente chic para la imagen de Isolda, pesó en el ambiente. Me sequé las manos con una toalla limpia y contemplé la pantalla, dejando que la absurdidad se asentara. Debatí no ir. Una parte de mí, la que aún intentaba desarrollar una piel gruesa, me decía que protegiera mi paz. Pero otra parte, la más callada, la chica que una vez intentaron borrar, susurró, «Ve, déjalo sentarse en el espacio que construiste». Así que respondí, «Iré». El jueves por la noche llegué 10 minutos antes. Nashville estaba inusualmente cálida para la primavera, la luz aún suave, cuando bajé de mi rideshare en la acera. Llevaba un vestido, cruzado gris pizarra, discreto pero a medida, y recogí mi cabello, un estilo que nunca pareció lo bastante caro para Clarinda, pero que me hacía sentir con los pies en la tierra. El cartel de Maison Verde brillaba sutilmente afuera, captando los últimos rayos de sol. Respiré hondo y entré por la puerta principal por primera vez en meses. Marcus, nuestro gerente de sala, estaba cerca del stand de recepción. Sus ojos se abrieron apenas un instante. Normalmente entraba por la cocina trasera o, después de reuniones fuera de horario, no como invitada. Asintió discretamente, sin decir nada. Espero que la ecorreina no se haya olvidado del desodorante. Leí en la leyenda de la historia de Instagram que saqué mientras esperaba. Isolda la había publicado esa tarde, superpuesta en una imagen filtrada de un contenedor de basura con un emoji de tiara. Mi nombre no estaba etiquetado, pero el momento y el tono eran claros. Siempre había preferido la crueldad con una sonrisa. Se me acercó un joven camarero, nuevo, me di cuenta. «Señora, ¿podría ayudar con el derrame junto a la mesa 6?» preguntó, señalando un pequeño charco cerca del fondo. Parpadeé. Luego sonreí amablemente. Creo que me confunde con otra persona. «Oh», tartamudeó, acomodándose mientras Marcus intervenía rápidamente. «Ella está con la familia Mitchell», dijo Marcus con precisión tranquila. El camarero se disculpó en voz baja y salió corriendo. Lo dejé pasar. Esta noche no se trataba de corregir cada suposición. Se trataba de observar y tal vez reclamar algo. La familia ya estaba sentada, por supuesto, en la mesa central bajo la gran araña de madera recuperada que yo misma había conseguido. Clarinda llevaba seda rosa pálido y una expresión de quien tolera el momento. Wendell, mi padre, revisaba su teléfono. Isolda, siempre con porte, lucía un vestido color marfil con perlas en el cuello, su brazo enlazado al de Alden. El hombre parecía haber salido de la foto de perfil de LinkedIn. Traje impecable. Apretón de manos firme, cero alma. Me acerqué despacio. Clarinda rozó mi mejilla con un beso en el aire. Su fragancia de gardenia era abrumadora. «Benora», dijo, con tono de quien habla con una camarera. «Llegaste temprano». «En realidad a tiempo», respondí en voz baja, mirando el reloj. Isolda ofreció su mejilla sin levantarse.
Te ves cómoda, dijo, sus ojos recorriendo mi vestido. Alden me dio un asentimiento firme, sonrisa educada pero vacía. Encantado de conocerte, dijo, como si no nos hubiéramos cruzado brevemente en un panel empresarial hace 2 años. No me presenté entonces. No me recordabas ahora. Servían champán. La conversación giró rápido hacia planes de boda, lista de invitados, logística del lugar, debates sobre la luna de miel. Bebí con discreción, mayormente ignorada, ocasionalmente recibiendo una migaja de inclusión. Cuando mencioné un nuevo programa de subvenciones de sostenibilidad, Clarinda parpadeó y dijo, «Suena agradable». Comenzó el servicio de cena. Nuestro personal se movía con la eficiencia que yo les había inculcado. Noté los detalles, la temperatura de los platos, la precisión del adorno, cómo la luz giraba alrededor del centro de mesa sin deslumbrar a los comensales. Cada elemento susurraba tensión. Nada de eso registró mi familia. Clarinda se volvió hacia mí durante el primer plato. «Ese vestido», dijo con la cabeza ladeada, «es muy práctico, como tu trabajo me imagino». Sonreí con fuerza. «Cumple su función». Wendell carraspeó. Levantó su copa. «Por Alden», declaró, voz resonante. «Por el hombre que elevará el nombre de esta familia, su visión, nuestro futuro». Hubo un coro de tintineo de copas. Isolda brilló. Clarinda asintió con aprobación. Nadie me miró. Alcé mi copa de todos modos. Las burbujas atraparon la luz tenue. Por dentro, algo cambió. Brindaban por un hombre que ni siquiera sabía dónde se sentaba, en una sala que había construido con la cubertería que había seleccionado, disfrutando un menú que había diseñado. Sin embargo, yo ni siquiera formaba parte del brindis. No sé qué esperaba cuando regresé a esa mesa. Tal vez gratitud o, al menos, reconocimiento. Pero lo que obtuve fue más de lo mismo, envuelta en finas telas y sonrisas educadas. El tintinear del cubierto contra la porcelana enmascaraba los filos más agudos de nuestras conversaciones, pero yo podía escuchar cada corte. Wendell se inclinó y habló a Alden con ese tono paternal que reservaba para hombres que consideraba dignos. «Esta boda abrirá puertas, hijo. Conexiones como las de los Hastings y los Gallman no vienen fácil, pero ahora vendrán para ti». Clarinda, siempre la cronista social, intervino orgullosa, enumerando quién estaba sentado dónde y a quién habían sentado cerca unos de otros. Yo no fui mencionada. Miré alrededor de la mesa. A cada persona le habían preguntado por su trabajo, sus viajes recientes, sus hijos. ¿Yo? Nada. Podría haber sido un helecho decorativo. Cuando llegaron los aperitivos, Clarinda se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada que llevaba en cada gala. Recaudación de fondos y sesión de fotos desde que era adolescente. «Sigues haciendo eso, ¿no? Saneamiento público». La palabra salió como si ella acabara de pisar algo desagradable. No parpadeé. «Sigo haciendo eso», respondí. «Solo que ahora hay lista de espera para aprender cómo». Ella se rió, desestimando la tensión como si yo solo estuviera siendo pícara. «Bueno, todos necesitan un propósito», dijo. Aunque sea un poco inusual. Noté a Alden observando el intercambio, su expresión indescifrable. Quizá nunca había visto a alguien ser cortésmente destrozado en una mesa. Wendell se puso de pie, levantando su copa de nuevo. «Por Alden», repitió, voz suave y ensayada. «Por el hombre que elevará esta familia, cuyo ímpetu, visión e integridad nos guiarán hacia el futuro». La mesa estalló en aplausos. Isolda resplandeció, su anillo reflejando la luz de las velas. Los ojos de Clarinda se humedecieron. ¿Orgullo o chardonnay? No lo supe. Alcé mi copa también, pero no por él. Al beber, un pensamiento surgió. Yo construí la misma silla en la que están sentados, y aún así soy la que nadie ve. Unos minutos después, una prima lejana, creo que se llamaba Mallory, preguntó, «Entonces, Venora, ¿exactamente a qué te dedicas?» Una pregunta sencilla, demasiado sencilla. Antes de que pudiera abrir la boca, Isolda interrumpió con un gesto de la mano. «Ella hace algo con startups ecológicas de basura. Creo que es como algo de compost, pero para espacios comerciales».
Risas nerviosas se esparcieron como humo de un fuego moribundo. Alden añadió con una sonrisa desdeñosa. Oye, al menos haces tu parte por el medio ambiente. Clarinda no dijo nada. Solo ajustó la servilleta como ofendida. Me senté sonriendo, como si no doliera, como si no hubiera pasado los últimos 7 años construyendo un negocio de la nada, como si no fuera la razón por la que podían sentarse en ese restaurante sin lista de espera ni llamada. De verificación, como si fuera prescindible. Mi silencio creció colmillos. Me excusé diciendo que necesitaba ir al baño. Mis tacones resonaron con firmeza contra el suelo de hormigón pulido mientras caminaba por el pasillo trasero. Pasé junto a la ventana de la cocina, donde el equipo emplata con concentración, donde el vapor asciende como ritual, donde mis huellas dactilares viven en cada superficie, aunque nadie en el comedor lo supiera. En el baño, me quedé mirando al espejo. El pintalabios se había desvanecido. Los hombros se habían inclinado un poco. Me enderecé. Recogí un mechón suelto, me miré a los ojos. CEO, susurré. Fundadora, dueña. 3 palabras. No decoraciones, no defensas, solo hechos. Me quedé el tiempo suficiente para que el peso de ella se asentara de nuevo, no porque lo dudara, sino porque necesitaba recordar que no había llegado hasta aquí para encogerme ante sus miradas superficiales. Cuando regresé, nada había cambiado en la mesa. La conversación había pasado a planes de viaje y regalos de la lista, pero yo ya no era la misma. Me deslicé en mi silla, ajusté la servilleta y junté las manos en el regazo. Mi sonrisa siguió, pero el silencio interior se había transformado. Ya no era miedo, era preparación. La cena se prolongó como una reunión de junta sin orden del día. Solo rostros alrededor de una mesa pulida, fingiendo propósito en la repetición. Cada tema giraba en torno a Isolda y Alden, el vestido, el lugar, si el cóctel distintivo debía ser pepino con menta o algo menos predecible. La voz de Isolda salpicaba cada actualización con un aire exagerado, sin perder oportunidad de redirigir la atención hacia sí misma. Incluso interrumpió a Alden para mencionar lo bien conectado que estaba su estilista. Alden, a su mérito, seguía el juego como un profesional. Me quedé quieta, escuchando la función. Mi tenedor se movía distraído, empujando rodajas de remolacha asada por el plato. Me pregunté cuántas cenas había asistido igual. Paredes distintas, rostros distintos, mismo guión, todos esperando el momento justo para decir lo que los invitaría al siguiente evento. Clarinda alzó su vaso de agua y me miró con una sonrisa puesta. Por cierto, he usado ese tote que me diste. Dijo como quien hace un comentario trivial. Miré abajo. Es muy práctico, continuó. Aguantó bien con los utensilios de limpieza. Metí algunos frascos de limpiador, guantes. Es una buena bolsa de utilidad. Sentí el nudo en la garganta, pero no parpadeé. Esa bolsa tenía impresa la frase que elegí tras 2 años de construir Clean Living. No es basura, es el futuro. El regalo era para el Día de la Madre. Un gesto de identidad. No soy lo que pensabas, pero estoy orgullosa de quién soy. Y como siempre, Clarinda lo redujo a un kit de limpieza. Antes de que pudiera responder, Elena apareció junto a mí con una botella de agua con gas. Se movía con una gracia silenciosa, el cabello recogido en un sencillo moño, ojos más afilados de lo que muchos notaban. Se inclinó más cerca de lo necesario y habló lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Todavía uso las notas de liderazgo que me imprimiste. Luego vertió agua con cuidado, sin esperar reconocimiento. Elena, una de las primeras mujeres que contraté tras abrir la segunda ubicación de Clean Living, había estado desempleada 1 año, criando a 2 hijos sola. Vi algo en ella, la capacidad de liderar con calidez, pero de mandar con calma, y lo había demostrado. Ese susurro no fue solo gratitud, fue un recordatorio, una prueba. Mientras se alejaba, enderecé los hombros. Un hombre al otro lado de la mesa, a quien Isolda presentó antes como un amigo de Dartmouth, me miró. Venora, ¿verdad? ¿A qué te dedicas de nuevo? Abrí la boca, pero Isolda volvió a interrumpir. Ella dirige una especie de organización sin ánimo de lucro de reciclaje, dijo con un gesto displicente. Es como una startup comunitaria, algo así. Nada corporativo, pero es linda.
Un par de risas flotaron como humo. Alden se recostó, brazos cruzados, ojos en su copa. Dejé que el silencio se asimilara. Dejé que asumieran que mi silencio era conformidad, no estrategia. Llamó Linda, a la empresa que salvaba edificios enteros de infestaciones de moho, que ayudaba a escuelas a reducir costos de desechos en un 40%, que brindaba empleos limpios a padres solteros. No era la mentira lo que dolía, era el borrador, la reescritura de mi persona en tiempo real para ajustarla a su narrativa cómoda. Tomé mi teléfono y lo dejé boca abajo sobre el mantel. Mi pulgar tocó el lateral, encendiendo la pantalla. Una notificación apareció. Mi charla TEDx superó las 200,000 visualizaciones. Me excusé diciendo que tenía una llamada. Nadie lo cuestionó. Afuera, el aire había refrescado. La brisa traía un aroma a romero y cítricos del jardín en la azotea que mantenemos para hierbas de temporada. Caminé al extremo del patio, pasando la iluminación suave y el tintinear lejano de copas de otros comensales. Había un banco de piedra bajo un pequeño olivo. Me senté, pulgar en espera sobre el video. Por un segundo, consideré borrarlo. La voz en mi cabeza, la vieja, aún resonando de cenas adolescentes y reuniones de padres y maestros, decía que era demasiado orgullosa, que debía dejarlo pasar. Pero otra voz, más firme ahora, más alta con cada año que pasaba, decía otra cosa. Que te llamen como quieran, te etiqueten, se rían. Yo gané. Toqué el video una vez. Vi mi propio rostro aparecer, serena, concentrada, iluminada por las luces del escenario que casi había olvidado. Miré durante exactamente 90 segundos. Luego bloqueé el teléfono. Pronunciarán mi nombre antes de que termine la noche. Susurré, no con rabia, no con venganza, sino con verdad. Cuando regresé a la mesa, el aire había cambiado. Fue sutil, como cuando una sala se vacía y nadie lo menciona. Mi silla crujió al deslizarla. Fue apenas audible, pero atrajo todas las miradas. Mantuve mi mirada fija más de lo debido. Clarinda parpadeó primero. Los platos ya habían sido retirados. Llegó el plato principal, un halibut sellado sobre lentejas con hierbas, cubierto con una reducción de cebolla. Un plato que llevó 6 semanas de pruebas en mi cocina. Un detalle que ninguno allí pensó que yo pudiera aprobar, y mucho menos crear. Isolda llevó el tenedor al aire. Frunció el ceño. Creí que dije sin cebolla, dijo, voz lo suficiente aguda para atraer miradas de la siguiente mesa. Alden se inclinó hacia ella. ¿Hay algún problema?, preguntó. Usaron un glaseado fermentado, dije, con calma pero sin titubear, sin ingredientes crudos infusionados durante 48 horas. Pero si le preocupa, preparamos otra cosa. La camarera, Jessica, se paralizó un segundo, buscándome a mí. Asentí una vez. Isolda estaba ya alterada. Está bien, dijo con rapidez, empujando el plato un centímetro. Me las arreglaré. Alden, siempre oportunista, intentó aligerar la situación. Muestra lo práctica que sigue siendo, dijo, señalándome con la mano. Isolda forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Clarinda ajustó su brazalete por tercera vez en 10 minutos. ¿Sigues con esa pequeña operación tuya?, preguntó Isolda, secando la comisura de los labios con la servilleta. ¿O finalmente decidiste que el saneamiento no es tu camino? El comentario era esperado, pero algo sobre la palabra saneamiento caló hondo esta vez. ¿Cómo lo dijo? Como si tuviera suciedad bajo las uñas. Mantuve el tono parejo. No solo lo dirijo, lo estamos expandiendo. 3 nuevas asociaciones este trimestre. Una con el Consejo Municipal, otra con una red médica regional. Isolda ladeó la cabeza. Vaya, mírate. Clarinda interrumpió con una risita suave. Es bueno mantenerse ocupada, querida. No respondí. Dejé que el silencio se asentara. Justo entonces, un hombre de otra mesa se levantó y se acercó. Cuarentañero, traje azul marino, un anillo de bodas gastado. Su presencia era confiada pero no intrusiva. Perdone, dijo al grupo. Solo quería felicitar al personal. La atención al detalle, el aroma en el aire, la forma en que la iluminación favorece el espacio. Todo es increíblemente considerado. No se ve en todas partes.
Se volvió hacia mí. Esto encaja con tu vibra. ¿Eres parte del concepto aquí? Antes de que alguien interrumpiera, sonreí. Digamos que sí. Él asintió con apreciación. Sea quien sea el trasfondo, mis respetos. Es intencional, respetuoso. Al irse, Alden emitió un silbido bajo. ¿Te pasa a menudo? No lo... Suficiente, respondí. La conversación ralentizó tras eso. Incluso Isolda perdió el ritmo. Clarinda se ocupó de su vino, girando la copa como si rebobinara el tiempo. Wendell estaba absorto en su teléfono, probablemente revisando alertas de mercado o releyendo un comunicado de prensa de su propia empresa de hace una década. Me recosté, contemplando la escena, la araña de madera suspendida, vigas recuperadas de un granero de Tennessee, música seleccionada a medida por mi equipo para acompañar, cada plato, plan de sala rediseñado 2 veces para equilibrar acústica e intimidad, y ninguno de ellos lo vio. No de verdad. Pensaron que era solo un fondo para su evento, un restaurante cualquiera, otro lugar de lujo para estampar la imagen de Isolda. Pero cada detalle gritaba mi nombre, mis decisiones, mi sudor, mi visión. Si no escuchan la advertencia, pensé, mis dedos rozando el plato, la sentirán. No dije nada en voz alta, pero la mesa empezó a escuchar, lo supieran o no. Hay un silencio particular que cae cuando la tensión sube lo suficiente como para que todos la sientan, pero sin poder nombrarla. Ese fue el espacio en que nos quedamos al llegar el postre y nadie tomó el menú. Observé cómo los invitados empezaban a hablar con más cuidado, cómo Clarinda se inclinaba hacia adelante tratando de recuperar el control como una directora, rescatando una orquesta desafinada. Se rió un poco demasiado alto. Ya hablé con el florista. Querrás a alguien discreto, Isolda. No todos. Sobreviven el primer intento con bodas. Sus ojos se posaron en mí el tiempo justo para confirmar el objetivo. La temperatura cambió apenas 1 grado. Incluso el postre quedó suspendido con la cuchara a medio aire. Coloqué la copa con suavidad, dejando que el tallo rozara el mantel antes de contestar. A veces, sobrevivir a la elección equivocada es la verdadera victoria. Un pequeño suspiro se escapó de alguien, tal vez Mallory. Isolda soltó una risa incómoda y se movió. Alden miró a su alrededor, esperando que otro cambiara de tema. Clarinda parpadeó, sonrisa tensa. Bueno, dijo, tomando su agua. Nadie es perfecto. Alden se volvió hacia Isolda con un carisma demasiado pulido. Este lugar es perfecto para esta noche. Elegante, sofisticado, pero con raíces. ¿Sabes? Exacto, replicó Isolda. Es sostenible sin parecer un comedor escolar. Elegante, pero con corazón. Pasaron 1 año buscando vajilla de pizarra biodegradable. Ofrecí, dejando las palabras colgando. Isolda asintió. Eso obtienes cuando los profesionales están al mando. Alden chocó su tenedor contra el plato y se rió. Increíble lo lejos que has llegado desde que recogías basura, ¿eh? No parpadeé. No sonreí. Solo lo miré fijamente. Tienes razón, dije. Ya no la clasifico. Ahora yo soy la dueña del sistema. Clarinda tosió en su servilleta. La sonrisa de Alden vaciló. Los ojos de Isolda se abrieron antes de recomponerse y recostarse como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La gente tiende a imaginar que el éxito llega en líneas rectas, dije, voz baja pero clara. Que los títulos son lo importante. Pero a veces son las manos que se ensuciaron las que construyeron la base sobre la que todos ustedes están. Los observé. Sus rostros estaban petrificados. Tal vez la próxima vez que se pregunten quién firma los cheques de lugares como este, añadí. Recuerden que podría ser quien menos esperan. La mano de Clarinda se detuvo a medio camino del vaso. El silencio tras mi frase no fue pasivo, fue asfixiante. La mano de Clarinda tembló un instante antes de retirarse al regazo. No esperaba respuesta. De hecho, prefería el silencio. Los dejó con sus propios pensamientos, esos que nunca quisieron sacar a la luz. Alden intentó reír, sonido demasiado agudo. Bueno, creo que este lugar tiene muy buena energía, dijo levantando la copa, como si eso restableciera la atmósfera. Isolda se volvió hacia Clarinda y susurró algo apenas audible, pero su postura se había vuelto rígida.
Se erigió, los hombros tensos, los ojos siguiéndome. Jessica, nuestra camarera principal, regresó para retirar los platos. Al tomar el mío, me miró y asintió con discreción. Respetuosa. En silencio. Ambas sabíamos lo que estaba sucediendo. Clarinda carraspeó e intentó de nuevo. La decoración es realmente impresionante. Es refinada sin ser estéril. Quien diseñó este espacio debe estar muy orgulloso. Lo están, respondí con calma. Wendell, que había estado ausente en el fondo, levantó la mirada de su teléfono. Me gustaría conocer a la propietaria, dijo. Dale nuestros cumplidos. Es raro encontrar un lugar que combine así. Isolda se animó. Sí, deberíamos agradecerle en persona. Una nota escrita a mano, tal vez. Asegurarnos de ser invitados de nuevo. Incliné la cabeza. Lo saben, dije. Han estado agradeciéndole toda la noche. Pasó un instante antes de que captaran las palabras. La sonrisa de Clarinda vaciló como una vela a punto de apagarse. Sus ojos se entrecerraron, intentando procesar. No, intentando resistirse. Wendell parpadeó, confundido. Jessica volvió con vino para el plato final, colocando la copa frente a mí primero. Señora Venora, su reserva, dijo con suavidad. Alden la miró, arrugando el ceño. Miss Venora, repitió. Por supuesto, Jessica respondió con alegría, ignorante o perfectamente consciente de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Alden entrecerró los ojos. Usted fue quien... No terminó. Pensé que me pusieron en contacto con... Su equipo hace unos años para Clean Living. Quería presentar una estrategia de inversión. Nunca recibí respuesta. ¿Lo hizo? Dije. Oh, murmuró, apenas audiblemente. Entonces, eso fue... Pausa. Justo entonces, las puertas junto al bar se abrieron y entró Leona. Cada vez que la veía, parecía destinada a pisar un podio, con pendientes de perla y poder. Llevaba un abrigo cruzado azul marino, bufanda de seda al cuello, y esa confianza que no pide permiso. Caminó directo a nuestra mesa, deteniéndose a mi lado. Escuché que cenabas esta noche, dijo, su voz cortando la tensión como un violín desafinado. Posó una mano en mi hombro. Te debo mucho a ti. Isolda parpadeó. Clarinda ladeó la cabeza, la garganta apretada. Leona. Me incorporé un poco, el suficiente para reconocerla sin exagerar. Me alegra que vinieras, dije. Te has superado, agregó, señalando la sala y luego la mesa. Y si esta es tu familia, deberían sentirse muy orgullosos. Nadie dijo nada. Los inversores de 1900... La mesa contigua, que habían oído fragmentos de lo que sucedía, miraron con curiosidad. Jessica regresó con el menú de postres y me lo pasó primero. Mientras los platos tintineaban y las sillas se movían, permanecí sentada, observándolos. Wendell mirando sus manos, Clarinda con los labios apretados, Isolda rígida y sonrojada, Alden absorto en el tallo vacío de su copa. Ya no me miraban con lástima. Me miraban como si me vieran por primera vez, y tal vez lo estaban. Habían estado sentados a mi sombra todo el tiempo. Durante un momento, nadie se movió. La mano de Clarinda seguía en el aire, suspendida sobre la copa. El murmullo de conversaciones se había esfumado. Solo quedaba la suave tensión palpitante de todos, intentando actuar como si su velada cuidadosamente curada no hubiera caído en pedazos. Alden carraspeó como quien intenta resetear una sala sin saber cómo. Isolda mantuvo la mirada en su copa, trazando el borde con los dedos como buscando respuestas. No dije nada. No... necesitaba. Mis palabras de hace un rato seguían resonando en sus mentes, sin respuestas, sin desafío, solo presentes. Y por una vez, su silencio dijo más que sus guiones. Entonces, desde la mesa de la derecha, una mujer con blusa de seda verde intenso se levantó. Tendría unos 50 años, composureada, de esas que hacen erguir a todos con su sola presencia. Se acercó a Marcus junto al stand de recepción y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Perdone, ¿qué hace la dueña? ¿Cenando con los invitados esta noche? Cada tenedor se pausó en el aire. Wendell alzó la vista, parpadeando. Isolda se tensó visiblemente. Marcus no se inmutó. La señora Venora pidió cenar discretamente esta noche, respondió con calma.
Luego me lanzó una mirada cómplice. La mujer siguió su mirada y asintió con la cabeza. Inteligente de su parte, dijo, y volvió a su asiento sin añadir más. Clarinda se inclinó hacia Isolda. ¿Qué está pasando?, susurró. Isolda no dijo nada. Entonces llegó el scene, momento que no planeé ni orquesté, pero que acogí con agrado. Espera, dijo el hijo de Mallory, Illy, creo, el primo aficionado a la tecnología que no había levantado la vista del teléfono en toda la noche. Te he visto antes, esa charla TED sobre dignidad y trabajo. Puso algo en su pantalla y, momentos después, el monitor montado en la pared junto a la estación de postres se encendió. Vi mi propio rostro, sereno, concentrado, iluminado por las luces del escenario que casi había olvidado. La sala quedó completamente en silencio. En el vídeo, hablaba sobre trabajo invisible, cómo la sanidad, la hospitalidad y el trabajo de cuidado son el andamiaje de la sociedad, no las obras. Conté historias, algunas mías, otras prestadas con permiso, de mujeres como Elena que reconstruyeron sus vidas detrás de cubos y listas de verificación. El vídeo terminó y sucedió lo imposible. Un aplauso lento desde la izquierda, luego otro y otro. Pronto, un coro suave de aplausos recorrió la sala. No, estruendosos, no performativos, sino sinceros, del tipo que surge cuando la gente sabe que ha perdido algo importante y trata torpemente de ponerse al día. Leona se había deslizado en la silla vacía junto a mí en algún momento. Se inclinó y susurró. Ni siquiera tenías que alzar la voz. Seguí mirando a Isolda, rígida en su silla, las mejillas enrojecidas por algo que no podía disimular ni con postura ni con maquillaje. ¿Escondías esto?, preguntó con voz casi quebrada. No parpadeé. No, respondí. Ustedes se negaron a verlo. Clarinda carraspeó, pero esta vez no dijo nada. Sus manos quedaron en el regazo. Wendell se reculó un poco, rostro inescrutable. Bebí un sorbo de agua. No vino, no esta noche. Quería claridad. No vine aquí a demostrar nada, dije en voz alta, más al salón que a ellos. Solo dejé de pedir disculpas por tener éxito de una manera que ustedes no reconocían. Nadie replicó. Sabían. El aplauso se desvaneció. La sala volvió al silencio, pero ya no era su restaurante. Siempre había sido mío. Clarinda fue la primera en romper el silencio. Su voz no subió, pero cortó el aire como un alambre tensado. ¿Este es tu lugar? ¿Todo esto? Sus ojos recorrieron las paredes, el personal, incluso los platos, como si acabara de darse cuenta de que había estado sentada en algo ajeno, vistiendo el disfraz de la comodidad. La miré sin pestañear. Sí, siempre lo ha sido. Y no porque necesitara un título o un foco. Lo construí con noches que nadie vio, tras salir. De la panadería a las 3:00 a.m., manos agrietadas y espalda dolorida. Y luego ir a una cocina de pruebas solo para aprender a sobrevivir en un mundo que no hacía espacio para mujeres como yo. Wendell parpadeó como buscando interrumpir, pero no le di la oportunidad. No quería impresionar, solo quería respeto. Hubo una pausa lo suficientemente larga para que todos se removieran incómodos. Observé a Alden juguetear con la servilleta. Isolda tenía el puño apretado en el regazo. La pantalla detrás, de la barra, normalmente reservada para deportes o visuales de ambiente, cobró vida de nuevo. El clip TEDx se reanudó por donde había quedado. No fue una señal mía, pero sentí que la sala necesitaba el recordatorio. Mi voz grabada llenó el espacio. El mundo no necesita más CEOs en torres de cristal. Necesita más personas dispuestas a limpiarlo por dentro y por fuera. El aplauso comenzó otra vez, al principio titubeante, luego firme. Una pareja de la mesa vecina se puso de pie y aplaudió. Un hombre del otro lado de la sala levantó el pulgar. Incluso Marcus, que rara vez rompía su compostura, asintió desde la puerta de la cocina. Mi familia no se movió. El rostro de Clarinda era inexpresivo, como si estuviera reorganizando cada suposición que tuvo y ninguna encajara ya. La voz de Isolda se quebró al fin. ¿Así que estuviste sentada toda la noche esperando hacernos sentir pequeñas? Me volví hacia ella. No, dije.
Me senté esperando que tal vez una vez al menos me vieran, pero no lo hicieron, y ahora ya no importa. Parpadeó rápido, mandíbula tensa. Di un paso atrás de la mesa. Leona ya se había puesto de pie a mi lado, lista pero sin apresurarme. No había prisa. Recogí mi bolso. No con furia, solo con determinación. Nos vemos en la próxima reunión, señora Venora, dijo Leona en voz baja, mientras me tocaba el codo. La miré una última vez. No por aprobación, no por disculpa, solo por reconocimiento. Pero ni uno ni otro llegaron. En su lugar dije en voz baja, la próxima. ¿Ves? Envío yo el cheque. Las luces se habían atenuado. La mayoría de los platos estaban vacíos. La música apenas se oía. Los invitados se habían ido en silencio, dejando cristalería con marcas de vino y postres intactos. Me quedé sola en la mesa donde mi familia había estado antes como realeza. Ahora solo sillas vacías y servilletas dobladas. Removí el vino que quedaba y observé las ondas formar pequeños círculos antes de desvanecerse. El eco de voces llegó desde el pasillo. Clarinda y Wendell discutían en voz baja, a gusto, pero con tono ácido. Todavía no dicen mi nombre en voz alta, susurré. El personal limpiaba con calma, como tramoyistas que reacomodan el escenario tras un espectáculo que ya cambió de acto. El ruido de la cubertería adquirió un ritmo propio, uno que no pedía aplausos ni atención. Isolda se había marchado sin decir palabra, ni contacto visual, ni última puñalada. Solo se fue. Leona se sentó frente a mí un momento, postura firme. Ahora viene la parte a la que no se presentarán, dijo. El silencio. Asentí, agradecida por su claridad. Me apretó la mano antes de levantarse y marcharse. Hiciste más que hablar esta noche, añadió. Cambiaste la historia. No mucho después, Clarinda pasó junto a mí, ojos fijos en algún punto más allá. Caminó despacio, barbilla en alto, brazos cruzados como si afrontara una brisa que nunca llegó. Sin mirar, sin hablar, simplemente salió. Unos minutos después, Elena apareció. Llevaba el delantal flojo, mechones sueltos. Empezó a retirar la mesa, moviéndose con la misma confianza silenciosa que recordaba del día que la contraté. Se detuvo, me miró, metió la mano en el bolsillo del delantal y dejó un pañuelo doblado sobre la mesa. Miré abajo, 5 palabras escritas en letra pulcra. Lo supimos antes que ellos. Lo doblé y lo guardé en el bolso sin decir nada. Me quedé sentada un rato más, no para engordar mi ego, sino para respirar. Reproduje la noche en mi mente. No los insultos, sino los cambios. El instante en que Alden se dio cuenta de que había dirigido su pitch a mí y no al hombre que estaba detrás de mi silla. El brillo en sus ojos cuando el aplauso no fue para ella. El parpadeo de Clarinda al usar mi nombre sin dudar. No hubo alegría en ese recuerdo. No triunfalismo. Suspiré y miré la sala, vacía y silenciosa. Una vez más. Al día siguiente preparamos para el servicio de almuerzo a las 11:00. Lo dije en voz alta. No a nadie más, sino a mí misma. 3 días habían pasado desde la cena y el silencio era más fuerte que cualquier brindis. No hubo mensaje de Clarinda, ni buzón de voz de Wendell, ni disculpa cargada de culpa de Isolda. Solo quietud, el tipo de silencio que lo dice todo. Me senté en la barra de la cocina de mi apartamento, el café enfriándose en la mano. El clip de aquella noche, mi charla TEDx olvidada hasta que dejó de ser conveniente ignorarla, circulaba de nuevo. Alguien lo había subido a una plataforma comunitaria local con el título «Ella limpió más que basura». No me etiquetaron, pero no importó. La gente sabía. Observé el contador de visualizaciones subir mientras permanecía descalza con mi bata, sin saber si me sentía reivindicada o simplemente vaciada. Más tarde ese día, un amigo me envió un enlace. El nombre de Isolda estaba en tendencia en una cuenta social de Nashville. Una publicación en voz baja afirmaba que la empresa de Alden había cancelado un acuerdo de inversión estratégico con otro grupo de sostenibilidad, citando conflictos de interés. El titular era brutal, de campanas de boda a infiernos de negocios. Esa misma mañana, Alden envió un mensaje, sin saludo, sin contexto. Nunca quise ofenderte, fue un malentendido.
No respondí. ¿Qué había que aclarar? Sabía exactamente lo que hacía al reírse y unirse a la burla. Los malentendidos no humillan. Al mediodía, noté que Alden me había dejado de seguir en todas mis redes. Abrí la app, me detuve un instante y la cerré. La bolsa que le di a Clarinda, tachada como práctica para productos de Mino Metesunes, limpieza, había llegado a un reportaje periodístico. Un periodista había hallado la frase impresa y montó un artículo alrededor. No es basura, es el futuro. El artículo no mencionaba la cena, pero no hacía falta. Una diseñadora de Atlanta ya había creado camisetas y pósteres digitales con la frase bajo bocetos abstractos de mujeres con delantales y batas de laboratorio. Por fin, ya no éramos invisibles. Clarinda llamó alrededor de las 4:30. Reconocí el número al instante y dejé que timbrara, 2 veces antes de contestar. «Venora», comenzó, voz cortante pero calmada. «Nos avergonzaste, pero lo hiciste bien». Me recosté en la silla. «No tienes que estar orgullosa de mí, madre», dije. «Solo deja de fingir que nunca existí». Hubo una pausa, apenas un aliento. Luego la llamada terminó, sin adiós, sin un momento para que el silencio se asentara. Simplemente cortó. Me levanté, me puse la chaqueta y salí a la oficina. Ya entrada la tarde, Leona envió un correo. Clean Living sería parte de Mitos en Viaje, una próxima edición de Women of Reinvention. El titular, De la basura al triunfo, terminó con una sola línea. Esto es solo el comienzo. Exhalé un suspiro que había contenido durante 2 días. No hubo aplausos ni flashes, pero en mi interior, una voz pequeña que no oía desde la infancia susurró algo real. «Ya lo superaste». 3 días habían pasado desde la cena, y el aire en mi oficina se sentía diferente, más mío que nunca. No porque algo monumental hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque yo había cambiado. El vestíbulo estaba tranquilo, el personal se movía con calma, y cada asentimiento o sonrisa suave me recordaba que no necesitaba aplausos para saber que pertenecía allí. Al entrar a mi oficina en Clean Living HQ esa mañana, escuché un par de «Señora Venora» sinceros. No eran formales, solo honestos. Pasé la primera hora revisando solicitudes de medios, propuestas de colaboración y 3 escuelas locales que pedían unirse a nuestro programa de mentoría. La pieza de Women of Reinvention ya estaba en maquetación. Venía con una foto mía en el invernadero, las mangas remangadas, regando albahaca, auténtica y sosegada. Esa era la versión de mí que deseé alguien viera años atrás. Ahora el mundo empezaba a ponerse al día. Al mediodía, Ethan apareció sin avisar. Parecía incómodo en sus khakis business casual, sosteniendo un café comprado solo para tener algo en las manos. «¿Tienes un minuto?», preguntó, vacilante en el umbral de la puerta. Asentí. Nos sentamos en 1900. La mesita de la esquina de mi oficina, no en el gran escritorio que suele intimidar a los visitantes. Ethan se inclinó, apoyando los brazos en las rodillas como solía hacer cuando éramos niños, y él había robado la última galleta, sin querer confesarlo. «No lo entendía», empezó. «No cuando dejaste la universidad, no cuando rechazaste la oferta de papá. Pensé que solo querías ser difícil». No interrumpí. Él me miró, ojos más firmes de lo que recordaba. «Pero te vi la otra noche. No estabas actuando. Eras sólida, como si siempre hubieras sido esa persona. Y yo fui el que nunca lo vio». Respiré hondo. «¿Por qué ahora, Ethan? Porque tenía miedo de elegir mal. Tú no. Eso merece respeto». No nos abrazamos, no lloramos. Pero en ese momento algo se suavizó entre nosotros. No todo puede repararse, pero puede reconocerse. Por la tarde, Clarinda me invitó a un brunch. Mensaje, no llamada. «Terreno neutral», decía. Casi me reí, pero fui. Nos encontramos en un bistró tranquilo en East Nashville, con mesas de madera recuperada y tés artesanales que parecían sopas. Ella llevaba perlas y una blusa impecable, proyectando elegancia sin esfuerzo. Yo, jeans y blazer. Ambas sabíamos lo que era. No comenzó con suavidad. «Nos avergonzaste», dijo sorbiendo su chai. «Pero lo hiciste con elegancia». Doblé la servilleta.
Dejé de necesitar tu aprobación el día que empecé a construir sin ella. Clarinda parpadeó, pero no se inmutó. Hubo algo casi respetuoso en su silencio. Nos quedamos en silencio un instante. Dos mujeres que intentaron moldearse mutuamente en algo tolerable. Ahora cohabitábamos como dos estatuas en el mismo jardín, mirando en direcciones distintas. Una vez estuve orgullosa de ti, dijo por fin, cuando ganaste ese premio de escritura en 7º grado. La miré. Puedes volver a estar orgullosa, pero no si eso significa reescribir el pasado. Asintió despacio. Fuera. El sol rompía por fin entre nubes. Nos pusimos de pie, sin intentar abrazarnos. Fue la primera. Ves que no sentí ni triunfo ni quiebre. Solo me sentí yo misma. Las puertas no estaban cerradas. La próxima vez tocarán. El aroma de albahaca me recibió primero al volver al invernadero de la cocina de pruebas. La luz matinal se filtraba por los lucernarios, proyectando sombras verdes suaves en el suelo. Mis dedos rozaron las hojas mientras caminaba entre hileras de hierbas. Menta, orégano, tomillo. Abajo, el muffled clatter de la preparación. Risas, bromas. Alguien canturreando desafinado. El murmullo de la cocina antes del servicio siempre llevaba una corriente eléctrica, pero hoy no era ansiedad. Era calma. Ya no necesitaba dirigir, solo estar presente. En el espacio para eventos contiguo, habíamos dispuesto una larga mesa de madera hecha a mano para nuestro brunch mensual de mentoría. Las mujeres sentadas allí eran de diversas edades y orígenes. Unas en colegio comunitario, otras con empleos parciales y responsabilidades familiares. Todas tenían libretas, no teléfonos. Su atención no era performativa, era hambrienta. Una chica de unos 19 años levantó tímidamente la mano durante el turno de preguntas. ¿Siempre supiste que acabarías aquí? Sonreí y negué con la cabeza. En absoluto, pero siempre supe dónde no quería quedarme. Eso provocó asentimientos y sonrisas de reconocimiento. Les hablé de mis primeros días. Manos agrietadas de fregar pisos, contando centavos para matricularme en clases nocturnas. Solicitando subvenciones bajo pseudónimo porque mi apellido abría puertas de las que no deseaba favores. Conté fracasos reales, sórdidos, silenciosos, y cómo luego reconstruí. Al final de la sesión, alguien del equipo entró y me pasó una tablet. Acaba de publicarse, susurró. En la pantalla, un banner de la campaña internacional de sostenibilidad de la ONU, con un titular llamativo: No es basura, es el futuro. Y justo debajo, la foto de la bolsa Tote que imprimimos en una limpieza comunitaria, ahora imagen central de la campaña. Leona ya había enviado un 1900 mensaje. Te dije que eres embajadora global ahora. Reí quedamente y respondí con un emoji de pulgar arriba. Eso bastó. Más tarde, al caer la tarde, entré a mi oficina y me detuve frente al pequeño corcho junto a mi escritorio. Allí, entre notas y tareas pendientes, había un recibo de florista. Envié flores para la boda mayor no por obligación, sino por convicción. La tarjeta decía: para la próxima generación, haz espacio en la mesa. No esperaba un agradecimiento, y no llegó. Me giré hacia la pared de cristal que da a la línea de preparación, y vi a la gente no como empleados, sino como familia elegida. Cada uno había superado algo, y todos habían respondido presentes. Una de mis mentoreadas más jóvenes apareció en la puerta con un papel doblado en manos. Lo dibujé, dijo tímida. Dentro había un boceto. Una mujer con uniforme de chef, erguida, sosteniendo un globo en una mano y una escoba en la otra. Se me humedecieron los ojos, pero parpadeé y sonreí. Lo pegué junto al banner de la campaña. Al anochecer, disfruté un instante en la cocina. Había una silla vacía junto a la línea de preparación, un lugar donde solía sentarme en mis primeros días. La contemplé un momento, recordando las noches en que creí que nadie reconocería el valor detrás del trabajo. Luego susurré para mí: preparen la próxima mesa, esta ya está lista. A veces, los más cercanos no ven quién eres hasta que el mundo los obliga a mirar, y a veces, ni así. Pero la lección que aprendí y quiero dejarles es esta: no necesitas su permiso para convertirte en quien debías ser.
No les debes un asiento en tu mesa si nunca preguntaron qué costó construirla. Pasé años tratando de ganar la aprobación de quienes nunca vieron mi silencio como prueba de fracaso, sino prueba de su propio miedo. Miedo a un camino distinto. Miedo a una mujer que construye sin pedir permiso. Una vez dejé de intentar encajar en su versión del éxito. Comencé a vivir el mío.